Diciembre de 2018, provincia de Huelva. Una joven profesora acaba de mudarse a un pueblo pequeño para comenzar su primer destino como docente. Compra un poco de agua, unos huevos, una bolsa de patatas fritas y camina de vuelta hacia la casa que alquiló apenas unos días atrás. El trayecto dura minutos. La distancia entre el supermercado y su puerta es mínima. Y sin embargo, en esos pocos metros se juega, sin que ella lo sepa, la diferencia entre construir una vida nueva y perderla para siempre. Se llamaba Laura Luelmo Hernández, tenía 26 años, y su historia se convertiría semanas después en uno de los crímenes que más indignación provocó en la España reciente. Laura había nacido en 1992 en Zamora. Estudió Bellas Artes, sentía pasión por la pintura y el color, y eligió dedicar su vida a algo que combinaba ambas cosas: enseñar educación plástica a adolescentes. En diciembre de 2018 consiguió una plaza como profesora sustituta en el Instituto de Educación Secundaria Vázquez Díaz, en Nerva, y decidió instalarse en El Campillo, un municipio cercano donde alquiló una vivienda modesta. Era el comienzo habitual de tantas carreras docentes en España: mudarse lejos de la familia, adaptarse a un pueblo desconocido, aprender rutinas nuevas y esperar que con el tiempo ese lugar extraño empezara a sentirse como un hogar. Justo enfrente de su nueva casa vivía un hombre de unos 50 años llamado Bernardo Montoya. Había sido condenado años atrás por un asesinato, cumplió su pena en prisión y hacía apenas unas semanas que había recuperado la libertad cuando Laura llegó al vecindario. Ese dato, una vez conocido públicamente, encendería después uno de los debates más incómodos del caso. ¿Qué ocurre con el seguimiento de una persona con antecedentes tan graves cuando vuelve a integrarse en una comunidad pequeña, donde sus vecinos, evidentemente, desconocen por completo su historial? La tarde del 12 de diciembre transcurría con total normalidad. Laura le envió un mensaje a su pareja mencionando el viento, dudando si saldría o no a caminar, el tipo de comentario trivial que cualquiera escribe sin pensarlo dos veces. Alrededor de las 5:22 de la tarde, según quedó registrado en el ticket de compra, pasó por el supermercado del pueblo. 8 minutos más tarde, mientras regresaba caminando hacia su casa, Bernardo Montoya se cruzó en su camino. Según estableció después la sentencia judicial, Montoya la introdujo por la fuerza en su propia vivienda, la agredió sexualmente y terminó con su vida. El escenario del crimen no fue un descampado ni una carretera solitaria. Fue la casa situada justo al otro lado de la calle donde ella vivía, a apenas unos pasos de distancia de su propio destino. Después, envolvió el cuerpo en una manta, lo trasladó en el maletero de su vehículo hasta un paraje conocido como Las Mimbreras, en las afueras del municipio, y lo abandonó allí. Al día siguiente, Laura faltó al instituto sin ninguna explicación, algo llamativo tratándose de alguien que apenas llevaba unos días en el puesto. Su familia, en Zamora, dejó de tener noticias suyas. Su padre presentó la denuncia por desaparición, y quien le había alquilado la vivienda en El Campillo, alarmada por su ausencia, pidió que revisaran la casa. Comenzaron entonces las horas más largas para los suyos. Esa mezcla desesperante entre la esperanza racional de que existiera una explicación sencilla y la certeza cada vez más pesada de que algo grave había ocurrido. Pensemos por un momento en lo que atravesó esa familia durante los 5 días que separaron la desaparición del hallazgo del cuerpo. Un padre presentando una denuncia sin saber todavía qué palabras usar para describir lo que sentía. Una madre reconstruyendo mentalmente una y otra vez la última conversación con su hija, buscando en cada frase alguna señal que quizás se le había escapado. Hermanos, amigos y compañeros de universidad recibiendo la misma pregunta imposible de responder. ¿Sabéis algo de Laura? Ese tipo de espera tiene una crueldad particular, porque obliga a sostener al mismo tiempo la esperanza más frágil y el miedo más concreto, sin que ninguno de los dos logre imponerse del todo hasta que llega la confirmación final. Las primeras hipótesis manejadas por las autoridades incluyeron un posible accidente, dado que su último mensaje hablaba precisamente de salir a caminar por una zona que todavía le resultaba desconocida. Pero la investigación pronto giró hacia el vecino de enfrente. Cuando la Guardia Civil interrogó a Montoya,
él aseguró desconocer que alguien viviera en la casa contigua a la suya. Una afirmación difícil de sostener considerando que Laura acababa de mudarse a escasos metros de su puerta. Al comprobar su identidad y revisar su historial, la investigación cambió por completo de dirección. El 14 de diciembre, la búsqueda se intensificó con la participación de vecinos, voluntarios, guardia civil y medios de comunicación, rastreando senderos, montes y caminos alrededor del pueblo. Paralelamente y de forma mucho más discreta, los investigadores concentraban su atención en Montoya, su vehículo, su vivienda, sus movimientos de los días anteriores y las contradicciones que iban apareciendo en sus declaraciones. El 17 de diciembre, el cuerpo de Laura fue finalmente localizado en Las Mimbreras. Al día siguiente, Montoya quedó detenido. Durante el interrogatorio inicial admitió cierta relación con los hechos, pero más adelante cambió de versión e intentó desviar la responsabilidad hacia una expareja suya, una maniobra habitual en investigaciones de este tipo, donde el sospechoso busca, a medida que las pruebas se acumulan, alguna narrativa alternativa que lo aleje del centro de la escena. El tribunal terminaría descartando esa versión por completo. La noticia sacudió a España entera. Lo que hasta entonces había sido, para la mayoría del país, el seguimiento distante de una desaparición más, se transformó de golpe en un caso que provocó indignación generalizada. En el Campillo y en Nerva, los vecinos organizaron concentraciones espontáneas, minutos de silencio frente al instituto donde Laura apenas había alcanzado a impartir sus primeras clases y pequeños homenajes con flores y velas cerca de la vivienda que había alquilado. En distintas ciudades españolas, colectivos y asociaciones convocaron actos contra la violencia hacia las mujeres, sumando el nombre de Laura a una lista que, año tras año, seguía creciendo. Ese tipo de reacción colectiva refleja algo más profundo que la conmoción por un crimen puntual. Expresa el reconocimiento compartido de que cualquier mujer, en cualquier pueblo, podía reconocerse en la situación de Laura con una facilidad escalofriante. El detalle del historial de Bernardo Montoya encendió, casi de inmediato, un debate que trascendió por completo el caso individual. Se trataba de un hombre condenado años atrás por asesinato, que había cumplido su pena en prisión y que llevaba apenas unas semanas en libertad cuando se instaló, de facto, como vecino de una joven recién llegada al pueblo. La pregunta que empezó a circular en tertulias, periódicos y redes sociales fue tan simple como incómoda. ¿Qué mecanismos existen realmente en España para evaluar el riesgo de reincidencia antes de que una persona condenada por un delito violento recupere su libertad plena? Los especialistas en criminología señalaron que, más allá del cumplimiento formal de la condena, el sistema penitenciario español dispone de escaso margen para realizar un seguimiento efectivo una vez que la pena se ha cumplido en su totalidad, salvo en los casos donde expresamente se impone la libertad vigilada como medida posterior. En el caso de Montoya, esa vigilancia adicional no estaba en vigor todavía cuando ocurrieron los hechos. Un vacío que numerosas voces señalaron como parte del problema estructural detrás de esta tragedia. Esta discusión no nació únicamente del caso de Laura. Apenas unos años antes, España ya había atravesado un debate parecido a raíz de otros crímenes cometidos por reincidentes, y cada nuevo episodio reabría la misma controversia sin que terminara de traducirse en reformas concretas y efectivas. Criminólogos, asociaciones de víctimas y algunos sectores políticos plantearon la necesidad de reforzar los protocolos de seguimiento tras la excarcelación, especialmente en delitos violentos con alto componente de riesgo. Otros expertos, en cambio, advirtieron sobre el peligro de convertir cualquier antecedente penal en una condena social perpetua, señalando que la inmensa mayoría de las personas que cumplen condena no vuelven a delinquir, y que endurecer indiscriminadamente el trato hacia quienes ya pagaron su pena podría generar consecuencias injustas y contraproducentes para la reinserción social en su conjunto. El caso de Laura Luelmo, sin embargo, mostró con crudeza que ese equilibrio entre reinserción y prevención del riesgo, cuando falla, puede tener un costo irreparable. El juicio llegó casi 3 años después, en noviembre de 2021, ante la Audiencia Provincial de Huelva, con jurado popular y a puerta cerrada,
una decisión tomada precisamente para proteger la dignidad de Laura y el bienestar de su familia frente a una cobertura mediática que ya había sido intensa desde el primer momento. Durante las sesiones, Montoya mantuvo su versión defensiva, negando responsabilidad directa e insistiendo en culpar a un tercero. Frente a él, la Fiscalía, la acusación particular representando a la familia y la Junta de Andalucía sostuvieron una tesis construida sobre pruebas forenses, análisis del vehículo, rastros hallados en la vivienda y el conjunto de contradicciones acumuladas desde su primera declaración. El 19 de noviembre de 2021, el jurado declaró a Bernardo Montoya culpable de detención ilegal, agresión sexual y asesinato. El 10 de diciembre de ese mismo año, la audiencia dictó sentencia: prisión permanente revisable por el asesinato, agravado por su condición de reincidente, más 17 años y medio adicionales por la detención ilegal en concurso con la agresión sexual, 10 años de libertad vigilada tras el cumplimiento de la condena y una indemnización de 400.000 euros para la familia de Laura. En febrero de 2022, al no presentarse recursos dentro del plazo legal, la sentencia quedó firme. Vale la pena detenerse un momento en lo que significa, dentro del sistema penal español, la figura de la prisión permanente revisable, ya que suele generar confusión entre quienes no siguen de cerca este tipo de proceso. No equivale a una cadena perpetua sin ninguna posibilidad de revisión, como existe en otros países, pero tampoco es una pena equiparable a cualquier condena temporal. Implica que, transcurrido un periodo mínimo fijado por ley, generalmente muy prolongado, un tribunal puede evaluar si concurren las condiciones necesarias para conceder algún tipo de progresión penitenciaria, siempre sujeta a criterios estrictos de reinserción, arrepentimiento demostrado y ausencia de peligrosidad. En la práctica, para casos como el de Montoya, ya con un historial de reincidencia en delitos gravísimos, esa posible revisión futura se convierte en un proceso judicial exhaustivo, lejos de cualquier automatismo. Sobre el papel, el caso quedó resuelto. Un juicio celebrado, una condena de las más severas que contempla el ordenamiento penal español, una familia con el reconocimiento judicial de lo que le arrebataron. Pero ninguna sentencia, por contundente que sea, logra devolver lo perdido. Para los padres de Laura, cada día siguiente comenzó marcado por una ausencia irreversible. La profesora que nunca llegó a conocer bien a sus alumnos. La vecina que apenas tuvo tiempo de aprenderse las calles de su nuevo pueblo. La hija cuya voz dejó de sonar en las llamadas familiares. Hay algo particularmente doloroso en la brevedad de esta historia. Laura llevaba apenas días viviendo en el campillo cuando todo terminó. Todavía no había tenido tiempo de tejer una red de vecinos que notaran su ausencia con rapidez, ni de convertirse, para sus alumnos, en algo más que un nombre nuevo en la lista de clase. Esa misma novedad, que en circunstancias normales habría sido el comienzo emocionante de una etapa, terminó dejándola más expuesta y más sola frente al peligro. El caso también obligó a revisar cómo se cuentan este tipo de crímenes. En los primeros días tras su desaparición, buena parte de la cobertura mediática se centró en reconstruir sus movimientos. ¿A dónde había ido? Si solía salir a caminar sola, ¿a qué hora regresaba? La sentencia, sin embargo, dejó claro dónde estaba realmente la explicación. En la conducta de Montoya, no en la de Laura. Ella hizo exactamente lo que hace cualquier persona un día cualquiera: comprar algo de comer y volver a casa. El peligro llegó desde la acera de enfrente, encarnado en un hombre cuyo pasado violento el sistema conocía perfectamente, pero cuyos nuevos vecinos ignoraban por completo. Con el tiempo, distintas asociaciones que trabajan por los derechos de las víctimas retomaron el caso de Laura como ejemplo recurrente en sus campañas de sensibilización, tanto sobre la necesidad de mejorar el seguimiento a reincidentes de delitos violentos, como sobre la manera en que la sociedad y los medios de comunicación tienden a analizar el comportamiento de las víctimas en lugar de centrar el foco exclusivamente en quien comete el crimen. En distintos foros académicos y jornadas sobre violencia de género, su historia se convirtió en un caso de referencia para ilustrar precisamente ese punto: la peligrosidad reconocida de un individuo con antecedentes graves frente a la absoluta desprotección de quienes, sin saberlo, se convierten en sus vecinos. Han pasado más de 6 años desde aquella tarde de diciembre, y el nombre de Laura Luelmo continúa apareciendo cada vez que en España se discute sobre reincidencia.
sobre el seguimiento de condenados por delitos graves y sobre la seguridad real de las mujeres en los actos más cotidianos de su vida. Caminar hasta el supermercado, volver a casa, instalarse en un lugar nuevo para empezar de cero. Bernardo Montoya cumple hoy su condena, pero la historia que merece perdurar no es la suya, sino la de una joven de Zamora que llegó a un pueblo de Huelva con ganas de enseñar, y a quien nunca le dieron la oportunidad de hacerlo. Hasta pronto y nos vemos en los próximos vídeos.